Buenos días, jóvenes. Continuando con nuestro desarrollo del curso, vamos a hablar en este momento de bomba de inyección PF e inyectores. Recordaremos que en la sesión anterior hablamos respecto a la bomba de inyección rotativa BE. Esta bomba tiene la característica de contar con un émbolo de movimiento axial. Cuenta con un gobernador mecánico centrífugo, una bomba de combustible de paletas, un variador de avances hidráulico, un cabezal distribuidor y un solenoide de parada. Bien, en esta sesión hablaremos, como que comenté, respecto a las bombas tipo PF y de los inyectores utilizados en los sistemas de inyección diésel. Bien, recordemos que existen diferentes sistemas de inyección, como el sistema de inyección con bomba lineal, el sistema de inyección con bomba rotativa, ¿sí? El sistema de inyección con bomba rotativa con control electrónico y, por supuesto, la combinación o modificación de la bomba de inyección lineal PE. Como puede usted observar en la imagen, la bomba de inyección PE es una sola unidad donde están juntos todos los elementos que van a mandar combustible hacia los diferentes inyectores de cada cilindro. En esta imagen, por ejemplo, estamos viendo una bomba tipo PE de 6 elementos de bomba. En lo que son bombas lineales podemos construir bombas hasta de 12 elementos. Más de ese número ya sería un tema muy difícil de aplicar. Para eso es que se han diseñado las bombas tipo PF, donde podemos encontrar la misma disposición de elementos, pero con un accionamiento externo. Recuerde que las bombas PE son con accionamiento propio, eje de levas propio, y las PF son con accionamiento externo, son accionadas por el eje de levas del motor. Como les comentaba, las bombas PF tienen la misma disposición de componentes que las bombas PE. Tenemos la leva del eje de levas, el rodillo de impulsión, el platillo, el émbolo, el resorte, su cilindro, su corona dentada, su casquillo de regulación, su cremallera, su válvula de presión, su conducto de retorno, es decir, todo igual que en las bombas lineales PE. La diferencia, como ya les comenté, jóvenes, es que su accionamiento es externo. Para mejorar el funcionamiento, las bombas tipo PF han sido modificadas para tener un control ya no mecánico, sino un control electrónico. Recuerden que también estas bombas PE son denominadas UPS, Unión de Bomba Inyectora, o Sistema de Bomba Unitaria, como se le denomina también. Uno de los principales creadores de este sistema de bombas PF o de sistemas de inyección unitario fue la marca Cummins, que empezó con este tipo de instalaciones. En esta imagen podemos apreciar cómo se puede distribuir las bombas tipo PF en un motor en B de un número grande de cilindros, que puede ser 16, 18, 20 cilindros. La marca Cummins, como les decía, diseñó los sistemas de inyección unitario, donde ya se juntó bomba e inyector. Note la diferencia. Tenemos bomba, cañería, inyector. Sistema UPS o de bomba PF. Mientras que en el sistema que aplicó Cummins tenemos bomba e inyector juntos en una sola unidad. En este modelo podemos apreciar que tiene también control mecánico, variador de avance y gobernador mecánicos. Las bombas PF fueron mejoradas con la gestión electrónica. Podemos apreciar que son accionadas por el eje de levas y tienen control electrónico que es controlado con la unidad de control electrónico. Esta recibe información de los diferentes sensores. Sensor de temperatura y de presión de aire, sensor de posición o de revoluciones, sensor de temperatura del motor, sensor de rotación y otros más, como el de pedal eléctrico también. En esta imagen podemos ver la comparación entre un sistema de inyección UIS y un sistema de inyección UPS. UIS es unidad bomba inyector, sistema de unidad inyector y en este sistema de bomba unitaria. Vemos entonces aquí el sistema de inyección con bomba unitaria o de inyección unitaria.
más conocido en lo que es la marca Caterpillar como el sistema EUI, inyección unitaria con control electrónico y accionamiento mecánico. El otro sistema es el sistema Common Rail, donde se cambia totalmente, como ustedes ya tienen conocimiento, el sistema, ¿no? Tenemos ahora una bomba de alta presión con un riel común que entrega a través de unas cañerías de alta presión combustible a los inyectores. La ventaja es que la presión es la misma en todo el riel, por consiguiente todos los inyectores reciben la misma presión. Muy bien, hablemos ahora de los inyectores, jóvenes. En los motores diésel tenemos dos clases de inyectores según el procedimiento de inyección. Cuando el procedimiento de inyección es directo, como vemos en esta imagen, se utiliza inyectores de orificios o de tetón. Y cuando la inyección es indirecta, se utiliza inyectores de espiga, recuerden. ¿Cuál es la función de los inyectores? Introducir el combustible alimentado a alta presión por la bomba de inyección a la cámara de combustión del motor. Los inyectores constan de un cuerpo y una aguja. Ambos están ensamblados con una precisión de ajuste del orden de 2 a 4 micras y solo deben utilizarse como una unidad, es decir, se cambian ambos componentes. El conjunto inyector por inyector va montado siempre en la culata del motor y dispuesto hacia la cámara de combustión. El portainyector sirve para fijar el inyector en la culata y para estanqueizarlo frente a la cámara de combustión. El tubo de alimentación desemboca en el portainyector. Este tiene además una conexión para la fuga de combustible, es decir, para el retorno. Los tipos de inyectores, como ya les dije, jóvenes, son los inyectores de orificio o de tetón usados en inyección directa y los inyectores de espiga utilizados en motores con inyección indirecta. Por supuesto que dentro de estos dos tipos de inyectores, tanto de orificio como de espiga, tenemos una gama muy variada de clases. En esta imagen podemos ver los dos tipos clásicos de inyectores, el de tetón o de orificios y el de espiga. Estos tienen ambos resortes de presión, conducto de entrada, la última barrera de seguridad, que es un filtro tipo lápiz, conducto de alimentación de combustible hasta la tobera que está conformada por el cuerpo y aguja, el tornillo de sujeción, la carcasa del inyector, volanda de regulación, el conducto de retorno. Lo mismo encontramos en el inyector de espiga. Ingreso del combustible, filtro tipo lapicero, conducto de combustible hasta la tobera conformado por el cuerpo y aguja, el cuerpo del inyector, su tuerca de sujeción, el resorte de presión, su laina de regulación, su tornillo de base, su conducto de retorno. Existen, por supuesto, como ya les digo, jóvenes, diferentes modelos de inyectores. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar un inyector de doble resorte. Los inyectores, como ya les digo, jóvenes, son dispositivos utilizados para bombear fluido, utilizando un fluido de alta presión que sale por una boquilla a alta velocidad y baja presión, convirtiéndose así en energía potencial a energía cinética. Los inyectores tienen como misión la alimentación e introducción de combustible pulverizado en la cámara de combustión. A la mayoría de enemigos de los inyectores es el agua, que eventualmente puede aparecer en el gasóleo, ya sea porque se haya producido algún tipo de condensación debido a la elevada humedad ambiental o porque se haya introducido inadvertidamente el suministro de combustible en la estanqueidad de servicio. En el caso de los inyectores, los problemas son todavía mucho mayores porque debe resolverse de la mejor manera posible en los siguientes 5 puntos. Pulverización. El combustible tiene que ser finamente pulverizado y introducido y distribuido de una manera uniforme dentro de la cámara. La distribución es importante ya que eso permite que el encuentro entre las moléculas de combustible sea más rápido con las moléculas de oxígeno. La penetración también resulta ser convenientemente necesaria ya que si el combustible no ingresa con la presión suficiente, pues no se distribuirá bien en la cámara y no se distribuirá de la manera correcta. Corte de la inyección. Es importante que el corte sea exacto, que sea súbito y preciso para que el caudal de combustible entregado sea el más exacto posible. Temperatura. La punta de la tobera del inyector debe mantenerse por debajo de los 200 grados centígrados, por lo que en el interior del inyector se tendrá que proveer una circulación suficiente de combustible que ejerza una cierta refrigeración para mantener a la punta del inyector a una temperatura conveniente. Si la punta supera los 220 grados centígrados, el combustible se descompone formando lacas y resinas que van a generar problemas de funcionamiento, ya que estas son pegajosas y van a provocar que la aguja se pegue en su asiento.
Como ya comentamos, los inyectores de tetón o de orificio tienen una característica importante, ¿sí? Tienen orificios taladrados en la punta que permiten una distribución del chorro de combustible dentro de la cámara de combustión. Los inyectores de tetón o de orificios tienen las toberas de esta clase. La designación de la tobera viene grabada en el mismo cuerpo de la tobera que usted ya va a reconocer cuando hagamos nuestro laboratorio. Los inyectores de espiga tienen una característica interesante. En la punta tienen una pequeña espiga, como su nombre lo dice, que permite generar un buen chorro o una buena forma de chorro en la inyección. Las partes del inyector están mencionadas en esta relación. Entonces, en los inyectores de espiga, en los motores con precámara o precámara de turbulencia, la preparación de la merge se hace mediante turbulencia de aire asistida por un chorro de inyección con la forma apropiada. En los inyectores de espiga, la presión de apertura de los inyectores está entre 110 y 135 bar. La aguja del inyector tiene en su extremo un tetón de inyección que posibilita la formación de una preinyección y una inyección principal. En la imagen podemos apreciar cómo es el proceso de la inyección, cuando recién se empieza a cargar la presión en la línea, cuando la presión vence la tensión del resorte y la aguja se separa de su asiento y gracias a la forma que tiene la espiga se desarrolla una forma de chorro. Aquí esta imagen más agrandada nos permite comparar entre un inyector de tetón o de orificios versus un inyector de espiga. Observe la forma como se desarrollan los chorros de inyección. Este es un inyector con estrangulamiento, de espiga con estrangulamiento, que primero te permite formar un chorro recto, sólido, semiabierto, y luego, conforme la parte cónica de la punta de la espiga se acerca al orificio taladrado, permite formar un abanico, un chorro más abierto. Las toberas jóvenes tienen una característica muy diferente entre las toberas que son de inyectores de espiga, que estoy marcando con el puntero, y las toberas utilizadas en inyectores de tetón o de orificio. Esta es la forma como se designa una tobera de inyector joven. La letra D es la letra inicial de la palabra deuce, que indica inyector. La siguiente es la letra L. Si viene la letra L, significa que es de un inyector de orificios, pero si en lugar de la L viene la N, será de un inyector de espiga. La siguiente puede o no estar presente, la letra L, que indica que es un inyector o una tobera de forma larga. La siguiente es una letra A, que indica si es que es con ranura o sin ranura, en el caso que lleve la letra P. 150 es el ángulo de pulverización, la forma de chorro. La siguiente es la letra S, que indica el diámetro. Si es S, será 17 milímetros. Si en lugar de la S viniese la T, sería 22 milímetros y así correlativamente. La siguiente letra puede o no venir con paréntesis, indica que es con efecto o no de estrangulamiento. Y el siguiente es un número de identificación o número de serie. El mantenimiento de los inyectores jóvenes está ya bien definido según las fallas o averías que se puedan presentar en este. Aquí usted puede ver la necesidad del mantenimiento, las causas que provocan fallas y qué problemas traería consigo. Existen unos kits de mantenimiento y limpieza de inyectores, con lo cual se les deja limpios y asentados para someterlos a las pruebas de comprobación de los inyectores. Las pruebas se hacen antes y después del funcionamiento, o del mantenimiento, perdón. Las pruebas básicas son la prueba de zumbido, la prueba de la forma de chorro, la comprobación de la presión de apertura del inyector, la prueba de fugas de combustible entre tobera y asiento, de fugas externas, y la comprobación de las fugas internas del inyector. Muy bien, jóvenes, es importante, como les vuelvo a repetir, que las comprobaciones se hagan antes y después del mantenimiento. Muy bien, señores, si hubiese alguna pregunta, por favor no duden en hacerla durante la sesión. Recuerde también que el tema siguiente es inyección unitaria con control electrónico. Ya está colgado en el Canvas la tarea con respecto al desarrollo y la traducción de estos términos en castellano al inglés. Muy bien, señores, nos estamos viendo en nuestra sesión del día de mañana. Hasta luego.